hermanos, ciudad de Dios, tierra de paz y de prosperidad. Esto es bálsamo del cielo para todo aquel que cree, para todo aquel que escucha, para todo aquel que el Padre en su propósito y en su misericordia ha querido vincular a este altar radial. Transmitimos por los 800 AM de Radio Bonao Bendición, también por Latina 887, que se unen a esta hora como una sola emisora, y por los medios de la web. No hay límites, no hay barreras, no hay fronteras. A través de Radio Bonao Bendición.com, latina887.com, a través de Facebook Live. Hay una población que conecta desde esta hora tempranito. Los que han de recibir esta programación grabada posteriormente a través de Spotify y iTunes y por las vías del internet, no hay límites. Donde quiera que usted esté a esta hora, independientemente de la distancia, de la nación, usted es parte del propósito del Señor. Los que nos escuchan a través de la radio local en la ciudad y también a través de las zonas y campos aledaños a la ciudad, hay un pueblo, hay un remanente que a esta hora tempranito espera este tiempo, espera este espacio para iniciar el día conjuntamente con nosotros. Son todos bienvenidos. Usted es parte de este propósito. Para usted que ya está en los quehaceres del día, quizás preparando a los niños para enviarlos a la escuela o preparándose para salir a sus labores del día. Algunos ya van camino hacia sus trabajos y nos escuchan a través del transporte o a través de algún dispositivo móvil. Otros pues a esta hora caminan, hacen ejercicios o van en algún transporte público. Por la vía que usted esté conectado a esta hora, usted es parte del propósito para el cual el Señor ha querido que este espacio se mantenga abierto con un solo mensaje, un solo discurso. Procurar glorificar y exaltar el nombre del Señor, y que sus vidas, usted que escucha, usted que está ahí, pues sean edificadas a través de una palabra que el Señor en su misericordia pues siempre nos comparte, nos trae un bálsamo, un aliento fresco que necesitamos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad y Él pues se hace provisión para suplir nuestras necesidades, más que las necesidades materiales, físicas, que son necesarias pero que van a perecer en algún momento. Están las necesidades espirituales, almáticas, que son ciertamente y muchas veces las demás demandas en nosotros. Así que usted es bienvenido. Damos gracias al Señor por usted que está ahí. Así que disponga su oído y disponga su corazón para lo que el Señor pues quiere compartirnos en este día. Son todos bienvenidos. Nos preparamos, disponemos nuestros corazones para compartir una palabra que el Señor ha querido traernos en este día. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. A partir del verso 5 en adelante compartimos la reflexión de la palabra de este día. Primera de Samuel 13, verso 5 en adelante. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Samuel había hablado con Saúl y le había hablado de un plazo, de un tiempo que tenía que esperar a que él regresara. Y el pueblo se le desertaba, o sea, el pueblo comenzaba a irse. Verso 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz.
y ofreció el holocausto. Este proceso de ofrecer un holocausto, una ofrenda a Dios, solamente estaba facultado para los sacerdotes. Y Saúl era el rey, no el sacerdote. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te habló, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Amén. En este pasaje, en esta historia, Saúl, que es el primer rey de Israel, que de hecho su nombre significa pedido, porque fue el mismo pueblo quien le pidió a Samuel que le buscara, que le nombrara un rey como tenían las demás naciones. Y obviamente que Samuel, que había juzgado, que había gobernado, que había dirigido a Israel por un tiempo, ya estaba anciano. Dice la palabra que los hijos de Samuel no andaban bien delante de Dios. Y el pueblo, que entre comillas tenía sus razones porque veía entonces que iban a quedar sin un gobernante, pues le pide a Samuel que le nombre un rey. Y Samuel pues se entristece. Dios le dice a Samuel que no es a él a quien han desechado, sino a Dios. Y pues inicia el proceso a través del cual se nombra a Saúl como rey, siendo el primer rey de Israel. Saúl pues es enviado a un poblado llamado Amalek, los amalecistas, para que exterminara todo lo que había ahí, el rey, todas las personas, el ganado, todo. Porque ese pueblo había tenido situaciones con Dios, se le había interpuesto en el camino cuando el pueblo de Israel venía en su peregrinaje desde Egipto hasta Canaán. Y Dios pues había dicho que iba a raer, iba a exterminar a ese pueblo. Y cuando llegó el tiempo de exterminar ese pueblo, es en el reinado de Saúl. Y Dios pues a través de Samuel da la orden para que Saúl vaya y extermine el pueblo. Y Saúl no cumple en su totalidad el mandato y dejó al rey y dejó unos animales hermosos que según él eran para sacrificarlos al Señor. Pues entonces tuvo una obediencia a medias, y una obediencia a medias es una desobediencia. Voy a repetir, una obediencia en 99% es más 99.99 delante de Dios es una desobediencia. Porque Dios es perfecto, justo en todos sus caminos, y Dios no hace las cosas a medias, por parte, o la hace con mala actitud. Las hace completa y las hace bien. Entonces pues Saúl ya había tenido esa primera falta delante de Dios. Y Dios decide, aunque Dios sabía lo que había en el corazón de él, así como sabe lo que hay en el suyo y en el mío,
aunque Dios había determinado darle un chance, darle una oportunidad, pues le dice a través de Samuel, que era el profeta, que es incluso quien había ungido a Saúl como rey, y que era ese consejero o ese intermediario entre Dios y el rey, pues le dice que esperara un tiempo, que esperara 7 días. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Y usted dirá, pero ¿qué tiene de malo? Porque hizo lo que debía hacer. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo entonces, que esa era la presión del rey, lo que pensaba el pueblo, lo que hacía el pueblo, se le desertaba, estaban en un tiempo de guerra. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y mira este detalle, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle. O sea, fue un asunto de quizás minutos. Dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se iba, y que tú no venías. El verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Obviamente que poniéndose en el contexto en el que estaba el rey, con los enemigos rodeándole, con un pueblo que estaba por abandonar, era un escenario difícil. Sin embargo, había una palabra, había una promesa que Dios le había dado a través del profeta, que esperara. Y no es que no esperó, él esperó. Eran 7 días, pero no esperó por completo. Se desesperó. Y al desesperarse, pues, obviamente, vinieron las consecuencias. Dios rechazó el reinado, se hizo provisión en David, se agotó todo un proceso, hasta que Saúl no solamente perdió el reino, perdió la vida también. Y aquí en este escenario, en este espacio, dice que el Señor hubiese confirmado su reino para siempre. Y ciertamente que cuando hablamos de esperar, no es fácil. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia, amor, gozo, paz, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, paciencia. La paciencia, dice una canción, que es ciencia al que espera, o sea, crea en el hombre un nivel de sabiduría cuando puede capitalizar el proceso, esperando, pero esperando el tiempo de Dios, esperando el tiempo que Dios ha señalado para cualquiera de las cosas. Y en verdad, créame, mi amado, no es fácil, no lo es, porque en nuestra humanidad, en nuestra manera de pensar, de actuar, de razonar, pues entra lo humano, entra el pensamiento, el razonamiento, entran los cálculos y comienzan esas actuaciones que están en nosotros y que muchas veces nos gobiernan, nos dirigen, cuando ya hemos tenido una palabra, cuando ya hemos tenido una promesa de parte de Dios para que podamos actuar en el tiempo señalado por Él, para que podamos entonces recibir capitalizada esa promesa que Él ha determinado. Y usted dirá, pero no es fácil. No es usted que tiene el marido en esta condición, o la esposa en esta condición, o las finanzas en esta condición, o la salud en esta condición. No, en ninguna parte la palabra dice que es fácil. Lo que dice es que es posible. Lo que dice es que podemos esperar en Él.
O sea, solamente podemos esperar si estamos confiados en Dios. Porque desde que se abre una brecha donde está el nivel de confianza que debemos tener y entra esa desconfianza y entra ese razonamiento humano por una necesidad, por una situación que es real. Entonces, dejamos de ver a Dios, dejamos de ver la promesa, nos desesperamos y lo que pudiera estar a la puerta, lo que pudiera estar a punto de llegar, entonces simple y llanamente lo dañamos. Lo dañamos porque actuamos nosotros, lo dañamos porque lo hacemos a nuestra forma, a nuestro estilo. Y fíjese aquí, por no esperar un momentito más, se pierde un reinado, se pierde posteriormente una vida, se pierde un propósito, se pierde una familia. Y en nosotros es igual, por no poder esperar un tiempito, un poquito más, por no doblegar un poco nuestra carne y sujetarla al espíritu, se pierde el propósito. Y en vez de esperar la promesa, en vez de esperar lo que Dios nos ha dicho, nos ha confirmado, nos ha requerido, a veces a última hora lo dañamos. Saúl, terminando de ofrecer el holocausto, ya venía Samuel para confirmar su reino, pero no pudo esperar. Y cuando hacemos las cosas que no estamos facultados a hacer, porque Saúl no era el sacerdote, no era él que tenía que ofrecer el holocausto y hacer eso. Ahí hay un primer error, hacer cosas que no estamos facultados a hacer, hacer cosas que Dios no ha mandado que nosotros hagamos. Ahí comienza el error. Muchas veces con muy buenas intenciones, muchas veces con un buen sentir en el corazón de agradar a Dios, pero necesitamos tener la confirmación de que Dios quiera que hagamos eso. Porque cuando hacemos cosas que no estamos facultados a hacer, las consecuencias pueden ser fatales. Cuando hacemos cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos, estamos corriendo el riesgo de que desagrademos a Dios y como consecuencia entonces pues tengamos que pagar el precio del error. Dios no nos ha pedido que hagamos tal cosa. Entonces, sin tener esa confirmación, a veces nos creamos unos sueños y unos pensamientos positivos y un Dios me habló, Dios me dijo. Y en ese ambiente que Dios no ha hablado, que Dios no ha dicho, que Dios no ha confirmado, entonces actuamos y tomamos decisiones y hacemos negocios y hacemos cosas, y esas cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha confirmado, cambian el rumbo de nuestras vidas de tal manera que lo que pudo haber sido una bendición, entonces no lo es. Y lo que nos crea es un trastorno, lo que nos crea es una situación incómoda, ¿no? Nos quita el sueño, nos quita el descanso, nos quita la paz, porque estamos haciendo cosas que Dios no ha mandado a hacer, que Dios no ha confirmado que hagamos. Y penosamente nos ocurre porque no escuchamos la voz de Dios o escuchamos voces que creemos que son de Dios, pero no es Dios que ha hablado. Y como consecuencia, pues penosamente acarreamos las consecuencias
y todo lo que viene cuando nosotros entramos en desobediencia. Repito, cuando hacemos cosas que Dios no ha mandado hacer, cuando hacemos cosas que no hemos recibido la confirmación y cuando no esperamos el tiempo de Dios, podemos acarrear consecuencias fatales. Fatales, y no hablo necesariamente de una fatalidad de muerte, hablo de la fatalidad de andar en desobediencia, de hacer cosas que Dios no ha enviado. Y entonces pues vienen sobre nosotros esas consecuencias. Gloria a Dios por su misericordia, porque en su misericordia, pues Él, aunque nos permite el proceso, muestra su misericordia, nos restaura, nos levanta, nos fortalece y nos muestra su mano de misericordia. Sin embargo, necesitamos nosotros poder andar en el Espíritu para que a través del Espíritu podamos discernir cuando Dios habla, cuando Dios confirma, cuando Dios nos da la información precisa para que entonces podamos actuar conforme a lo que Él ha determinado, conforme a lo que Él ha dicho. Y en ese orden entonces recibimos la paz y la confirmación de cuando las cosas vienen de parte de Él. Obviamente que tiene que procesarse en nosotros ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu más difícil porque nos quita a nosotros para poner a Dios en lugar nuestro, en el sentido de que sea Él que obre, sea Él que abra puertas, sea Él que actúe, sea Él que haga las cosas. Y nos cuesta, pues, obviamente que esta carne se resiste porque hoy todo es flash, todo es express, todo es microondas. Lo que no es para rápido, no lo queremos, no lo aceptamos. No tenemos la capacidad de poder esperar. Es un problema serio que tenemos hoy día, porque así mismo como el mundo va a una velocidad estrepitosa, todo es rápido. Si no es pulsando un botón, si no es dando un clic, creemos que no funciona. Y es verdad que hay cosas que están preparadas, condicionadas para actuar así, pero en Dios no necesariamente, porque Dios tiene que forjar en nosotros carácter, tenemos que representarle dignamente y para eso necesitamos madurez. Y esa madurez no llega si no hay en nosotros procesos a través de los cuales podemos nosotros ir creciendo, ir dejando cosas de niños e ir actuando como maduros. Entonces, si esa madurez en nosotros no es creada, no es procesada, pues obviamente que no podrá Dios delegarnos obras, delegarnos cosas que Él ha determinado para con nosotros. Pero hay que agotar un proceso. Y ese proceso, obviamente, que nos cuesta, porque tenemos que separarnos de nosotros y dejar que Dios sea Dios en medio nuestro. Entonces, para eso tenemos que aplicar ese fruto del Espíritu que se llama paciencia. Paciencia es esperar en Dios. Paciencia es esperar que Él haga su obra a su estilo, a su forma, en su tiempo, conforme a los criterios, a los detalles que Él ha determinado. Pero necesitamos nosotros estar aferrados a Él, a la palabra, a las promesas, a la fe y aplicar ese fruto del Espíritu que se llama paciencia. Esperar en Dios su tiempo, no el nuestro. La palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no mide el tiempo como nosotros en la forma del cronos, de medir días, horas, minutos. No.
Dios no trabaja así. Dios es el dueño del tiempo, Él trabaja en otra dimensión. El tiempo de Dios no necesariamente sea el nuestro, pero podemos discernirlo si andamos en el Espíritu, si andamos en la madurez, en la dirección del Espíritu, cuando es el tiempo de Dios, cuando Él habla, cuando Él confirma, porque tampoco Dios nos dejará actuar solos. Nos ha dado el Espíritu Santo para que en nosotros nos guíe, nos dirija. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, dejaré el Espíritu Santo. Y Él mismo dijo que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no estamos solos para tomar las decisiones. No estamos solos para que esos pensamientos de duda nos envuelvan, nos embargan y entonces pues andemos fuera del diseño. No, tenemos la guianza del Espíritu, pero necesitamos entonces andar en el Espíritu para que pueda en nosotros aplicarse el fruto de la paciencia, de esperar y de que podamos nosotros ver frutos de Dios agradables y podamos ver las bendiciones de Dios en nosotros a través de las cosas que Él ha determinado, de sus promesas, de lo que nos ha hablado a través de la palabra. Pero necesitamos, repito, aplicar ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y eso es todos los días, para que podamos ver la mano de Dios, para que podamos ver la obra de Dios capitalizarse en nosotros, en el tiempo de Él, en el orden de Él, conforme a su diseño para con nosotros. Por eso necesitamos decirle, Señor, ayúdame a esperar en ti. Enséñame a esperar en ti. Sabemos que es difícil para nuestra humanidad, pero tenemos la mente de Cristo, tenemos la guianza del Espíritu Santo para que pueda guiarnos, dirigirnos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Necesitamos esperar en Dios, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dirija, para que podamos nosotros ser cristianos victoriosos en cada una de las áreas de nuestras vidas. El tiempo en la radio se termina por hoy.